Este es su programa La Misión Continúa. En nuestro estudio de Cristología estamos hablando del volver a Jesús. Y volver a Jesús es cultivar una profunda experiencia mística con Él. Jesús de Nazaret resucitó y subió al cielo. Hacer una experiencia física de Él, siguiendo sus pasos, conviviendo con Él, ya no es posible. Menos mal. Y por eso queremos dar rienda suelta a nuestra fantasía. Preguntémonos si Jesús, después de su resurrección, se hubiera quedado en la tierra, ¿a dónde estaría viviendo? ¿Con quién? ¿Quién podría visitar? Imaginémonos las atascaderas de los carros, viajes en avión, las manipulaciones, porque también a veces lo religioso se manipula, y las crueles competencias por vender productos relacionados con Cristo cerca de donde Él estuviera. De ninguna manera. Una vez más constatamos el actuar sorprendente de Dios Padre. Todo lo hace y lo hace bien. Jesús subió al cielo. Ahora ya no es el tiempo de la experiencia física con Él. Lo que nos queda es la experiencia mística de Jesús. Y eso es lo más importante. Pero ¿qué significa experiencia mística de Jesús? Es contemplar su memoria viva, es entrar en su mundo, es conocerlo más de cerca, es buscar una comunión de vida, de sentimientos, de decisiones y de opciones con Él y por Él. Pablo de Tarso fue tan atraído y seducido por la extraordinaria experiencia de Jesús, que llegó a declarar en una carta escrita a los Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es decir, Pablo no renunció a su propia personalidad, no se convirtió en una cosa, en un objeto de Jesús. Simplemente se sentía persona verdadera, feliz, realizada al vivir en una profunda comunión de vida con Jesús. La vida de Jesús le dio pleno sentido a su vida. Fue una experiencia mística que lo marcó definitivamente. Al hablar de experiencia, hablamos de algo que se mueve con todo nuestro ser, con nuestro estilo de vida. La experiencia mística es unir dos voluntades hasta convertirse en una sola. Va más a fondo que la experiencia física. Una persona puede hacer una experiencia física con otra persona, comer juntos, vivir en la misma casa, usando el mismo carro, la misma moto, el mismo caballo, pero tener sueños diferentes y hasta opuestos. En este caso, no hay comunión de vida, no hay experiencia profunda mística. Tomemos el ejemplo de una pareja. Los dos pueden dormir en la misma cama, tener hijos. Eso es bueno, pero puede ser solamente experiencia física. No es todavía experiencia mística, pues cada uno de los dos se queda con su proyecto de vida, a veces totalmente opuestos. De aquí los divorcios y las separaciones. Muchos contendientes de Jesús llegaron a tener una experiencia física con Él. Lo conocían, trabajaron juntos, iban a la misma sinagoga, pero no hubo comunión de sentimientos y de opciones con Él. A medida lo rechazaron con crueldad. Dice el Evangelio, cuando sus compatriotas de Nazaret lo oyeron, todos en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron y expulsaron a Jesús de la ciudad y lo llevaron hasta lo más alto del cerro sobre el cual la ciudad estaba construida, para hacerle caer desde arriba y despeñarlo. Los evangelios informan que los fariseos y los doctores de la ley venían desde Jerusalén hasta Galilea y los enviaban los jefes de los sacerdotes para espiarlo y escucharlo. Hablaron con él, vieron el bien que hacía,
pero no comulgaron con su estilo de vida. Fue una experiencia física, eso es cierto, pero una experiencia muy malvada. Hasta a los mismos discípulos les costó mucho pasar de la experiencia física a la experiencia mística. Esto sucedió solo después de la resurrección, especialmente a partir de la fiesta de Pentecostés. Nosotros que nos llamamos cristianos, ¿cómo está nuestra experiencia mística con Jesús? La experiencia mística con Jesús es la más exigente, la más envolvente y la más importante. ¿Por qué? Porque es aquella que transforma y libera de tantos males y de miedos. Es comunión profunda de vida. Da sentido a la vida, sentido verdadero que desborda la alegría inmensa de vivir. Pero no podemos olvidar que no es posible hacer experiencia mística de Jesús sin hacer referencia al Jesús concreto de Nazaret, aquel que anduvo por los pueblos y las aldeas de Galilea, el profeta misionero itinerante del reinado de Dios. Sin mantener vivo el acercamiento histórico a Jesús de Nazaret, podemos inventar cosas, historias piadosas, crear una imagen equivocada de Jesús, y eso es una gran falta de respeto. Sin buscar inspiración en el Jesús histórico, no puede haber experiencia mística. Solo resultará un misticismo, un espiritualismo vago, genérico y de emociones. Gloria a Dios, aleluya. El Señor resucitó, pero no se ve en lo concreto de la vida. Por lo tanto, volver a Jesús es buscar un encuentro personal con la persona de Jesús de Nazaret, el Señor. Es dejarse conquistar y moldearse por Él. Dice Pablo en Filipenses 3:12, he sido conquistado por Jesucristo. Ese descubrir le atrapa a Pablo y le lleva a abrazar la mejor buena nueva que ha aparecido en la historia humana. Nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Volver a Jesús es volver al mismo espíritu de Jesús, es abrazar su estilo de vida, es llegar a ser discípulo y discípulos suyos. La Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, en mayo del 2007, lo señala. Tenemos que empezar de nuevo desde Cristo. Número 41. El Papa Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires y uno de los coordinadores y redactores del documento conclusivo, recuerda continuamente en su magisterio papal lo siguiente: invito a todos los cristianos a renovar hoy mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de buscarlo día a día sin cesar. Así nos lo dice en el Gozo del Evangelio número 3. La experiencia mística de Jesús es cuestión de deseo profundo, de gusto y de búsqueda. Exige tiempo, espacios, movimientos intensos a solas con Él. Los evangelios presentan a Jesús viviendo intensamente momentos de intimidad y de comunión con el Padre. Habiéndose levantado de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí rezaba. Marcos 1:35. Meditando los evangelios, encontramos a Jesús en profunda comunión con el Padre, especialmente en los momentos más decisivos y más críticos de su breve existencia terrena, 33 años. Su mayor anhelo era la comunión con el Padre.
Esto aparece mucho en el Evangelio de San Juan. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, del que me envió, y completar su obra. Todavía más, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Hasta el punto de decir, quien me ve está viendo al Padre. ¿No crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Es el Padre que permanece en mí. Él es quien realiza sus obras. Juan 14, 9 al 10. Jesús vivió momentos profundos, especiales de experiencia mística con la voluntad del Padre, pero toda su vida llevaba esa marca. En el momento más difícil de su existencia terrena, en el Monte de los Olivos, Jesús transformó la soledad de aquel momento durísimo en profunda comunión con el Padre. Se puso de rodillas y rezaba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para Jesús, la voluntad y la comunión de estar en la voluntad del Padre era cuestión de vida, era lo más importante. Por eso, el tema de la experiencia mística de Dios merece una atención especial. Vale la pena insistir, meditar, profundizar. Es una experiencia, repito, envolvente, difícil de contar, agradable de vivir. No está basada en visiones extrañas, éxtasis, gritos, suspiros, aleluya, gloria a Dios o fuga de la realidad. Desde el principio de las comunidades hubo confusión al respecto. Una vez más es el apóstol Pablo quien viene a iluminarnos. Él estaba desmoralizado por tantos cristianos que se creían superapóstoles y seres espirituales. Algunos cristianos de origen judío y por otros venidos de religiones paganas. En la comunidad cristiana de Corinto, ellos se creían superapóstoles. Contaban sus visiones y éxtasis. Gritaban en las celebraciones de gloria. Balbuceaban el famoso hablar en lenguas. Se agitaban para atraer la atención de los presentes y para mostrar que ellos eran más espirituales. Bailaban, merecedores, por lo tanto, de dirigir las comunidades. Pablo ya había denunciado el hecho en cartas anteriores. 1 Corintios 14, 23. Ahora vuelve de nuevo a defender su ministerio, contando en pocas palabras y con delicadeza la humildad de su experiencia mística. Oigamos lo que dice en 2 Corintios 12, 2 al 5. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si él estaba en su cuerpo, no sé. Si fuera del cuerpo, no sé. Dios lo sabe. Solo sé que ese hombre fue arrebatado hasta el paraíso y oyó palabras inefables que no se permiten al hombre repetir. En cuanto a ese hombre, yo me jactaré, pero en cuanto a mí, solo me jactaré de mis debilidades. Este hombre en Cristo era él. Se refería a un período importante de su vida que lo marcó para siempre. Nunca más tocó el asunto y no se hizo propaganda. Para entender bien el sentido de su experiencia mística, es importante ver el capítulo anterior de la misma carta, 2 Corintios 11, 22 al 33, donde Pablo cuenta sus luchas, sus sufrimientos y persecuciones a causa de la misión. Vale la pena leer y meditar. Es para decir que experiencia mística y compromiso profético andan juntos. Experiencia mística y frutos en la vida santa de la justicia y del amor en la tierra andan juntos.
Pablo fue una persona mística y un militante de la nueva práctica traída por Jesús. El místico verdadero en una sociedad dividida y desigual hace la experiencia de la persecución, como sucedió con Pablo. Los superapóstoles hablaban más de un Cristo glorioso y maravilloso, pero que no incomodaba, que no cuestionaba la vida aquí en la tierra, como algunos, ¿verdad? Diezma y Dios te bendecirá. Diezma y empareja, no. Se empareja con la justicia, no con el diezmo, porque el diezmo puede ser fruto de la corrupción. Entonces Cristo siempre incomoda y desestabiliza la vida en pecado y en injusticia. Al inicio de la primera carta a los Corintios, Pablo fue firme y claro. Anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. El imperio romano mandaba crucificar solo a personas consideradas peligrosas para la seguridad del imperio, especialmente a los líderes populares, rebeldes, y prohibía que se hiciera memoria de los crucificados con pena de persecuciones. Era peligroso en la época ser seguidor de Jesús, un crucificado por el poder del imperio romano y de las intrigas de las autoridades religiosas de su tiempo. La experiencia mística de Jesús es saber estar con Él. Marcos 3:14. Es sentarse a los pies del Señor. Lucas 10:39. Es un caso de amor. Simón, ¿me amas? Juan 21:16. Es sostenida por la oración silenciosa, amorosa, envolvente y gratuita, basada en el seguimiento de Jesús. Por eso la importancia del estudio del Evangelio. La oración y el estudio del Evangelio son inseparables. Tal comprensión del Evangelio y tal oración uniéndonos verdaderamente a Jesús. Necesitamos la experiencia mística porque necesitamos salvación, auxilio y misericordia de alguien que es el absoluto de amor en nuestra vida. Ella hace sentir la presencia de Dios, pero aún no completamente. Es una probadita del nuevo cielo y de la nueva tierra. Deja siempre el anhelo y el gusto de algo más. La falta de mística debilita el sentido de la vida. La experiencia mística lleva a una vida sencilla, sobria, ecológica, humilde y despojada, solidaria, valiente y profética. La experiencia mística se mueve con nuestras emociones yendo a lo más íntimo de nuestro ser, no en la superficie. Por eso profundicemos y no podemos mirar nosotros la vida sin profundizar en el amor de Dios y buscar la unión con Él. Es bueno insistir, mística no es fuga de la realidad. La contemplación cristiana no es andar por las nubes, pedacito de cielo. ¿Cuál? Estás en la tierra, pero mira el cielo y viví según los valores del cielo. Según el testimonio de los profetas de la Biblia, la experiencia mística de Dios ocurre en los caminos difíciles de la historia. El profeta Elías, al huir de la persecución de la sanguinaria reina Jezabel, se adentró en el desierto hasta llegar al monte Horeb, el Sinaí, que era un monte sagrado para el pueblo del Antiguo Testamento. Allí, en la suave brisa, sintió la presencia del Señor, pero oyó también su voz pidiéndole que volviera a la lucha, sin miedo y sin demora. El cielo nos retorna a la tierra. Primera Reyes 19:1 al 18. Terminemos pues este apartado de hoy diciendo que la experiencia mística de la Trinidad no va con el oportunismo ni con posturas ambiguas o mediocres. Ella nos lanza en las profundidades de la humanidad
con ternura y firmeza, con misericordia e indignación ética, con sabiduría y con discernimiento, con humildad y coraje. Una religión de misa dominical, pero de semana injusta, no agrada a Dios. Dios les bendiga y hasta el próximo programa.